ahí comencé la grabación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usa este programa? Bueno, ambiente Windows primero que todo. Acá en la parte inferior tenemos una serie de símbolos, de funciones como las más comunes. ¿M? Y el detalle completo de todos los elementos disponibles eh, se encuentra en el cuando abren el programa se van a encontrar con, vamos a abrirlo desde cero mejor. Ya, entonces se van a encontrar cuando abren el programa con la siguiente ventana, una bienvenida con el buscador de ayuda, el Help Browser, y un avisito con tips, ya, con indicaciones, ayudas, propinas para usar el programa. Así que eso lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar. Vamos a quedar con el programa, eh, digamos, desde cero, ahí tal cual. Entonces, ahora lo que hacemos es generar un nuevo documento. Vamos donde dice File, New, o simplemente tenemos ahí el icono en la parte, en la esquina superior izquierda, así que si presionamos ahí, se abre el nuevo documento, la nueva ventana de trabajo, ¿ya? Y sobre esta vamos a ir depositando los instrumentos, la resistencia, que nos van a ir permitiendo hacer todos los análisis, en este caso de las formas de onda, que es lo que quiero que veamos para que les quede claro. Entonces, lo primero que vamos a tomar aquí en elementos están elementos que se usan para potencia, control, fuentes y eventos más avanzados. Y los más comunes se encuentran acá en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta parte, aquí, los que se encuentran en esta zona son las fuentes de alimentación. A ver, lo voy a cambiarle. Ahí, para tener acceso al lápiz de escritura, al lapicito virtual. Aquí sí. Entonces, acá tenemos la fuente y vamos a partir colocando, vamos a hacer un circuito simple, vamos a tomar una fuente. Primero les voy a mostrar que hay varios tipos de fuentes. La fuente de arriba es para un voltaje alterno, la fuente de abajo es para un voltaje continuo. Cada una de ellas da una señal distinta de voltaje. La primera es un voltaje sinusoidal, la segunda es un voltaje continuo, que podría ser positivo o podría ser negativo. La tercera da un voltaje triangular y la cuarta da un voltaje cuadrado. Entonces nosotros vamos a ver, digamos por el momento, esos dos tipos de fuentes que serían para nosotros la fuente alterna, en este caso de voltaje, y la fuente continua. Ya, entonces, ahí, ¿cómo se eliminan los elementos? Lo marcamos y con el botón suprimir del mouse los podemos eliminar.
y cómo los podemos desplazar. Los marcamos, quedan tomados y cuando movemos el mouse nos podemos ir arrastrando. Entonces, esa parte son las fuentes. Acá tenemos las cargas básicas que tenemos ahí. Una resistencia, un resistor. Una bobina, un inductor. Y un capacitor. Como lo incorporamos en el programa, es simple. Vamos, lo tomamos y lo arrastramos y lo colocamos en alguna zona que queremos de la pantalla. Y podemos ir poniendo varios. Si apretamos el botón derecho del mouse, se va girando. En este caso, por ejemplo, voy a colocarlo ahí. Igual que en cualquier programa de Windows, también podremos usar control, copiar, pegar, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos una fuente, una resistencia, una fuente y una resistencia. Para unirlo, o sea, para eh, incorporar los cables, los alambres del circuito, ahí al ladito donde está la flecha que nos permite ir tomando, al lado está la mano que nos permite ir moviendo la hoja, por decirlo de alguna forma. Hay unos para colocar etiquetas y ahí dice wire y ahí se nos cambia, se fijan, ahí queda como en el cursor, la manito y wire. Entonces cuando estamos en wire podemos ir armando el circuito. Por ejemplo, si me equivoco, lo tomo y lo borro. ¿Ya? Así que nuevamente lo vamos a ir. Ya. Ahí armamos el circuito, ¿cierto? El circuito en este caso consta de los elementos mínimos. Es una fuente. Esta sería una fuente de corriente alterna y una fuente de voltaje continuo. En este caso, una carga, que es una resistencia. Volvemos ahí al cursor. Ahora, si apretamos un doble clic, si apretamos un doble clic en la resistencia, aquí podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, le vamos a colocar resistencia 1 y el valor lo vamos a dejar en 100. La unidad está en ohm. Ahí si apretamos un clic, nos aparece una descripción, bueno, el programa está en inglés, pero es fácilmente entendible de lo que debemos colocar. En este caso, para lo que nosotros vamos a hacer, basta con que sepan que ahí se coloca el valor de resistencia y acá nos permite poner el label o etiqueta y si marcamos, por ejemplo, ahí eso se ve en la pantalla. Y eso lo podemos mover, podemos hacer zoom. Un zoom, por ejemplo, ventana. Con la manito ahí nos vamos posicionando. Entonces aquí va a ser cursor, manito y lápiz, los más usuales. Volvemos al cursor, ahora en la fuente. En la fuente ya tenemos más, más funciones que cargar. Por ejemplo, acá está el nombre, colocar voltaje de
fuente de voltaje CA. No sé si puedo poner. Sí, fuente de voltaje CA. Y acá ya nos aparece un concepto que habíamos visto la última vez, que dice peak de amplitud. Cuando hablamos de peak amplitud, nos estamos refiriendo, en este caso es una señal alterna, es una señal sinusoidal, por lo que el peak de amplitud, para que se recuerden, en las señales alternas corresponde a este valor. Este es el valor peak, que va a ser positivo y negativo por la alternancia de la señal. Entonces, también recuérdense que nosotros dijimos que el valor peak dividido por raíz de 2 es igual o al valor RMS, o al valor medio cuadrático, el valor efectivo, el voltaje efectivo. Pero esta fuente nos pide el valor de amplitud máximo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiese tener un voltaje peak, si yo coloco 100, podría hacer el cálculo correspondiente a qué equivale. Entonces, yo les podría decir, para este ejemplo, quiero que el voltaje efectivo sea de 100 volts. ¿Cuánto debería ser el voltaje peak que vamos a colocar ahí? Debería ser voltaje efectivo por raíz de 2, va a ser igual al voltaje peak. Por lo tanto, sería los 100 volts por raíz de 2, nos daría aproximadamente 141 volts. Así que ahí, en vez de los 110, vamos a escribir 141. Entonces, como les decía, acá abajo encontramos los instrumentos. Aquí tenemos los más básicos, hay muchos más. Si necesitamos alguno más, están en elementos, en other, aquí está. Y ahí en sensores y proof tenemos un laboratorio completo de electricidad. Sensor de voltaje, de corriente alterna, corriente continua, tenemos medición de potencia monofásica, trifásica, potencia reactiva, potencia activa, osciloscopio, está todo ahí. En elementos, otros, proof. Y los más comunes están acá abajo en la barra de herramientas o en la barra de acceso fácil, que es lo que estamos viendo. Entonces, el primero era para medir voltaje en un punto, el otro punto siempre lo va a tomar como referencia al cero o tierra. Este es el que vamos a usar nosotros comúnmente, que nos permite medir voltaje entre dos puntos. Este nos permite medir corriente, entre la corriente que entra, la corriente que sale, en serie. Este es un osciloscopio, que nos va a permitir grabar y ver las formas de onda en dos canales. Y este es lo mismo, pero un canal. Entonces, vamos a, por el momento lo vamos a dejar por ahí. Vamos a borrar ese y vamos a usar un voltímetro. Pero aquí yo lo quiero dar vuelta. Para dar vuelta tengo, ahí lo puedo girar así, lo puedo girar ahí, pero Este no se puede girar con doble clic, profesor. no, este se gira ahí con esa flechita que está ahí. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ahí
ese puntito es muy importante. En electricidad, como habíamos visto, vamos a trabajar con fasores, entonces tenemos magnitud de sentido, por lo que medir un voltaje, por ejemplo, así, y medirlo al revés es distinto. Si usted mide con el punto para arriba, es como que usted estuviese midiendo este fasor. Y si usted mide punto para abajo, está midiendo ese fasor. Por eso la fuente tiene un punto. Como la fuente tiene un punto ahí, nos está diciendo que este voltaje es de esta forma. Ese voltaje va a llegar a la carga y va a llegar de esta forma. Entonces acá este va a ser lo que podríamos decir voltaje de la fuente, VF, voltaje fuente, y acá vamos a usar BC, que sería voltaje carga, que son generalmente las simplificaciones, las abreviaciones que se utilizan acá. Entonces, vamos a hacer las dos pruebas. ¿Qué pasa si coloco el voltímetro midiendo como debería ser, que es con el puntito hacia arriba, y midiendo con el puntito hacia abajo? Ya, entonces vamos a tomar el voltímetro y lo vamos a conectar. Después ahí utilizamos el wire. Y esto es como cuando, si alguna vez han usado un multitester, sería equivalente a que nosotros situemos el multitester en voltaje y tomemos las dos puntas del multitester y midamos en un punto. En este caso, tomamos las dos puntas, colocamos una punta en un extremo de la resistencia y la otra punta en el otro extremo de la resistencia. Entonces, lo que estamos midiendo nosotros es justamente este instrumento, está midiendo BC, voltaje en la carga. Y de hecho, le vamos a colocar así, B, carga, y que se vea. Ya. Voy a limpiar un poco tanta cosa que he anotado. Voy a grabarlo si antes. Ahí lo grabé. Se lo envié por el chat. Y ahora, ahí por lo menos. Esto de acá también lo vamos a sacar. Y lo otro que vamos a incorporar va a ser un amperímetro. Aquí el voltímetro que se conecta en paralelo, ¿qué significa? Que debe conectarse con los dos terminales, que es de lo que queremos medir. Pero el amperímetro se conecta en serie. O sea, deberíamos conectar el amperímetro de tal forma que la corriente que pase por aquí sea la misma corriente que pase por el amperímetro. La corriente la voy a dibujar en verde. Entonces aquí, esta es la fuente de voltaje, pero como hay un circuito cerrado, ahora el voltaje va a impulsar la corriente que debería pasar por acá. Y por aquí debería salir la corriente. Ese es el voltaje y esa es la corriente. Entonces, lo que vamos a hacer para medir corriente es borrar esa línea, que sería equivalente como a sacar el alambre, colocamos el amperímetro ahí y volvemos a unir. Y ahí quedó en serie, porque ahora voy a dibujar en verde. ¿Qué es lo que va a hacer la corriente? La corriente va a salir de la fuente, va a pasar por el amperímetro, va a pasar por la carga y va a volver a la fuente. Ese es el recorrido de la corriente. Profe, Dígame, ¿sí? ahí cuando coloca el amperímetro, ¿estaría midiendo la corriente del sistema o la corriente que consume la resistencia? En este caso, el sistema tiene la fuente, la carga y no hay más, por lo tanto, es la misma. Pero supongamos que el circuito tuviera dos resistencias ahora. Entonces, aquí el amperímetro, al colocarlo ahí, estaría midiendo el 100% de la corriente del sistema, pero si yo quisiera medir la carga, tendría que medir uno aquí, yo no hay, porque la corriente al llegar aquí se dividiría. Vendría una corriente para acá y otra corriente hacia allá. En este caso, en estricto rigor, por el voltímetro pasa una carga, o sea, pasa una corriente, pero esta corriente, en este caso podríamos decir que es casi igual que cero. Por eso podemos decir que es despreciable, porque los voltímetros tienen una resistencia interna muy alta. Generalmente son de 10 mega
ohm. O sea, son 10 millones de ohm. Y acá tenemos 10 millones de ohm y esa resistencia es de 100 ohm. Ahí el valor nos quedó. Entonces, si calculamos la corriente que va a pasar por aquí, va a ser casi 1 millón de veces más grande que la que va a pasar por la carga, por lo que no hay ningún problema, para simplificar, en que digamos que la corriente que pasa por un voltímetro es cero. Por lo que aquí podemos no considerar esa corriente, porque efectivamente es prácticamente cero, porque la resistencia que tiene es muy alta. Eso después lo vamos a ver cuando queramos ver en es que las resistencias de los aislantes son altas, pero eso por el momento dejémoslo más para adelante, para que no vamos viendo los conceptos uno a uno. Por lo que en este caso, que hay una pura carga, la corriente del sistema y la corriente de la carga es la misma. Acá no, porque aquí hay varias cargas. Profe, Dígame, Daniel. y siguiendo con la misma duda, si el amperímetro lo pongo después de las cargas, ¿que me estaría midiendo ahí sí las cargas totales o igual el del sistema? Es lo mismo. Aquí Bueno. es como una cañería de agua, entonces imagínate que tú quieres medir el caudal y fuera un circuito, Ya. y fuera un circuito No, cerrado, ¿cierto? sí, ahí me queda más claro. Ya, Estaría viendo lo de la salida, lo mismo que cuando él claro, entra. Para entonces, hacer la diferencia, tendría que ser la entrada o la salida de uno de los dos resistencias. claro, digamos que la fuente para este caso es esto, po, es el que impulsa y el que tiene ahí el agua. Y después de aquí nosotros sacamos una tubería, llegamos a un, no sé, a un filtro, y después del filtro volvemos a depositar el agua en la fuente. Entonces, claro, aquí cuando esta sería la fuente, la que impulsa o que la que da la presión, porque hay una similitud. El voltaje eléctrico es un símil a la presión en un circuito hidráulico. Y la corriente eléctrica es un símil al flujo, al caudal. Entonces, ¿tú puedes tener presión sin tener flujo? Sí, porque yo tengo, por ejemplo, un estanque a 20 metros de altura y tengo una tubería ahí. Entonces, si yo abro la llave, ahí va a haber flujo, pero si no, hay cierta presión por la altura, por la presión hidrostática, por la gravedad, ¿cierto? O si yo tengo una bomba ahí, la presión está definida por la potencia de la bomba, por la curva de caudal y presión de la bomba. Acá es lo mismo. La fuente tiene un voltaje, que sería la capacidad de impulsar a los electrones en este circuito, en esta tubería, que son los conductores, para llegar a la carga, que en este caso sería el equipo que queremos alimentar. Y en un circuito siempre se da esto, que la corriente sale de la fuente, pasa por todo el circuito y vuelve a la fuente. Y esto queda ahí, lo que hablamos en electricidad, queda circulando la corriente. En los circuitos, por ejemplo, domésticos, usted para interrumpir el circuito, lo que tiene es un interruptor, que estaría puesto acá, por ejemplo. Entonces ese interruptor te permitiría cerrar o abrir el circuito, pero el circuito siempre queda conectado de esta forma. En un circuito de alumbrado, esta resistencia sería una lámpara. Entonces ahí nosotros cerramos el interruptor, pasa corriente por la lámpara y se enciende. Si fuera un motor, se cierra, pasa corriente por el motor, genera el campo magnético y genera un movimiento. Después de aquí vamos a ver qué pasa cuando colocamos un transformador, por ejemplo. Y ahí en el transformador vamos a ver cómo cambiando el número de espiras cambia el voltaje a la entrada o a la salida. Pero sí, en este caso, y entendiendo ahora mejor la pregunta que usted me realiza, como el circuito es uno, voy a sacar un poco de cosas aquí, para que quede más claro. Ahí. Como el circuito es uno y la tubería es la misma, por decir, el cable es el mismo, yo podría sacar ese de ahí, cerrar esto y colocar el imperímetro abajo. El cuidado que tendría que tener es solamente este. Vamos haciendo cuenta qué camino hace la corriente. La corriente va saliendo aquí y va en ese sentido. ¿Cierto? Para que mida bien, nosotros queremos que cuando la corriente llega acá y tenemos nuestro instrumento,
la corriente tiene que entrar por el punto. Por ese terminal. Entonces, si colocamos el amperímetro en la parte de abajo, para que mida bien, tendríamos, ese cuidado nomás tendríamos que tener. Que deberíamos darlo vuelta ahí. De hecho, vamos a colocar, y ahí quedaría perfectamente midiendo, pero eso también depende de lo que queramos medir, porque si queremos ver el valor efectivo o el valor peak, al fin y al cabo nos va a dar lo mismo cómo se conecta. Así que vamos a hacer el experimento mejor del de cero. Vamos a tomar eso, vamos a borrar ahí. Girar esa. Vamos a colocar acá. Control C, Control V. Y lo voy a colocar en la misma posición de los dos y voy a volver a conectar. ¿Qué debería pasar? Según lo que acabamos de decir. Que cuando midan, le vamos a colocar nombre. Este va a ser igual que el anterior, le vamos a colocar a entrada de, o mejor dicho, i guión bajo entrada, y este y guión bajo salida. Marcamos ahí para que se vea. Y ahí tenemos un circuito. Lo otro que podríamos agregar sería otro voltímetro, que lo vamos a girar ahí. Y lo vamos a conectar a la fuente. Entonces, vamos a colocar B fuente. Entonces, ¿qué estamos? El circuito en sí es solamente esto. Fuente y carga. Y eso, obviamente, lo conectamos con los conductores. Y lo otro que colocamos fueron los instrumentos. Que aquí colocamos voltaje de la fuente, voltaje de la carga, y acá interrumpimos y colocamos un amperímetro en ambos lados. Digamos, los colocamos, los voltímetros están bien conectados, pero los amperímetros coloqué uno bien y uno mal para que se vea la diferencia de las conexiones. Ya, ahí se envió el archivo. Entonces ahora, por favor, hay que poner atención porque esta es la parte más difícil de la simulación. Vamos acá arriba donde dice Simulate y la primera pestaña dice Simulation Control. Y cuando apretamos ahí nos queda como este relojito que tiene todos esos parámetros de simulación. De nuevo, para llegar a eso. Presionamos en Simulate y Simulation Control. Y cuando apretamos eso,
aparece ahí el relojito. ¿Ya? Un doble clic en el relojito y aquí aparecen, estos son los datos más complejos. Time step. Bueno, esta es una simulación digital. Y entonces el concepto de el paso, esto significa step, paso, ¿cierto? Entonces sería como el paso de tiempo. Voy a mover esto hacia el lado para tratar de explicarlo. Ahí. Nosotros vamos a generar acá una medición en el tiempo. Y básicamente el software con esto va a hacer una ecuación, va a decir, por ejemplo, que y es igual a 2x partido por 10 más 5. Y esa ecuación la va a ir resolviendo, pero la va a ir resolviendo cambiando el tiempo. Bueno, en realidad no es la ecuación porque depende del circuito, pero para el ejemplo. Entonces va a decir, ya, voy a resolverla cuando el tiempo sea 1 aquí. Y cuando el tiempo sea 1, va a generar un valor. Después va a decir cuando el tiempo sea 2. Supongamos que el tiempo está en milisegundos. Va a generar otro valor. Cuando el tiempo sea 3. Y así va a ir generando valores. En este caso, por ejemplo, hacemos un seno de x. 2 senos de x partido por 10 más 5, para que tenga la forma sinusoidal. Y este punto aquí debería ser 5, entonces. Bueno, en realidad 6. Seno de 0 es 0. Eso es 0, 5, está bien. Y ahí, por ejemplo, va a ir armando el resultado. Entonces, este parámetro time step es cada cuánto tiempo nosotros queremos que vaya generando un resultado. Entonces aquí dice 1 exponente menos 5, sería 0,00001 segundo o 0,01 milisegundo o 10 microsegundos. Cada ese tiempo el computador va a ir colocando valores y calculando todo lo que le pidamos. ¿Qué le estamos pidiendo que calcule? Los 2 voltajes y las 2 corrientes. Entonces, esa es la importancia del time step. Ahora, el time step tiene, o sea, en realidad, mientras más pequeñito el time step, mejor, porque tenemos más puntos. Pero tampoco se trata de achicar el time step hasta infinito. ¿Por qué? Porque si no el computador genera muchos puntos y se demora más en calcular, porque al final tiene que hacer los cálculos para darle solución a estas ecuaciones. Entonces acá lo interesante es entender qué time step se requiere. ¿Cómo determinamos qué time step se requiere? Vamos a cerrar eso. Para eso lo que nos interesa conocer es cómo se va a comportar el circuito. Y en este caso el parámetro más importante para el comportamiento del circuito es el que nosotros introdujimos en la fuente. Y vimos que la fuente es de 141 volt peak y es de 50 Hz. ¿Qué significa eso? 50 Hz. Que esto va a ser 50 en un segundo. Por lo que, ¿cuánto se demora en uno? Se demora el inverso, 0,02 segundos, o lo que es lo mismo, 20 milisegundos. Eso es lo que se va a demorar en un ciclo. Entonces, ya sabiendo eso, es que podemos ajustar un poco los puntos de la simulación para no volvernos locos. ¿De qué forma? Entonces, sabemos que esto, cuando tenga ese resultado, hasta aquí, son 20 milisegundos.
Entonces, ¿qué pasaría si yo calculo un punto cada 1 milisegundo? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría 20 puntos. Y la respuesta sería una cosa media así. Se notarían un poquito como no algo continuo, sino que podríamos decir algo así como que fuera una foto pixelada. Así que 20 puntos al parecer son muy poquitos para esto. Yo podría poner 20.000 puntos y con 20.000 puntos se va a ver así perfecto. Ahora, tenemos una limitación, que el software que estamos usando es la versión gratuita que tiene una limitación de puntos a 6.000 puntos. Entonces vamos a ajustar el time step para que no nos pasemos de los 6.000 puntos nomás. Entonces acá, como el tiempo son 20 milisegundos, vamos a suponer que con 100 puntos es suficiente. Por lo que vamos a ajustar el time step, por ejemplo, a 1 milisegundo, serían 20, ahí tendríamos 1 milisegundo, ¿cierto? 1 por exponente, o sea, ahí, exponente menos 3. Entonces lo vamos a dejar menos 4. Con menos 4 vamos a tener una cantidad suficiente de puntos. Y acá ese es para ajustar el time step. Para 50 ciclos con exponente menos 4 estamos más que bien. Eso es lo que estamos diciéndoles, que calcule un punto ahora cada cuánto. Cada 0,0001 segundos o cada 0,1 milisegundos. O sea, acá en vez de 20 puntos va a calcular, o sea, 200 puntos. Consultas, simulación. Entonces, como les decía, cambié el time step, que al final es la misma, cambié la notación de 1 exponente menos 4 a 0,1234, lo mismo. Y el total time, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Como vamos a calcular 2 ciclos y cada ciclo son 20 milisegundos, entonces por eso colocamos 40 milisegundos, que eso es igual a 0,040 en segundos. Creo que aquí se puede colocar 40 mili. Creo que la M la toma como aquí 0.1 M. La M minúscula, estoy casi seguro que la toma como mili. Así que también tendríamos esa alternativa de escribir la M minúscula y la toma como milisegundos. Cualquiera de las dos. Vamos a ver si es verdad o me equivoqué. Que por lo menos eso funciona en los elementos. ¿Ya? Y con eso queda seteada toda la simulación. Hicimos el dibujo, el circuito en este caso, colocamos los instrumentos, estamos midiendo voltaje de la fuente, voltaje de la carga, corriente de la entrada, corriente de la salida. Dijimos cada cuánto tiempo va a calcular, cada 0,1 milisegundos, y cuánto tiempo, 40 milisegundos. Está lista el control de la simulación. Nuevamente vamos donde dice simulación y podemos apretar ahora el botón que dice que corramos la simulación. Run PC Simulation. También lo podríamos apretar directamente desde acá. Ahí hay un acceso directo. O podríamos apretar en el teclado F8. Yo voy a apretar desde aquí. Aparece esta ventana.
y esta ventana de abajo. A ver si lo puedo apretar de nuevo. Aquí, claro, me va a fallar el... Ahí está. Ahí está el Run Simulation. Entonces, como generó ecuaciones, nos está entregando las 4 ecuaciones que nosotros cargamos, están acá. Variable habilitada, ¿cierto? Corriente de entrada, corriente de salida, voltaje de carga y voltaje de fuente. Entonces, aquí nosotros las podríamos, aquí dice qué variables queremos que se muestren. Y si les queremos mostrar, le colocamos agregar. Entonces yo podría aquí marcar esa, agregarla. Marcar la salida, agregarla, marco las 4 y las agrego. O yo también podría eliminar algunas. Esas son las que al final el software me va a mostrar los resultados. ¿Ya? Puedo decir aquí que la agregue todas o que la remueva todas. ¿Ya? O la voy marcando y la voy eliminando de a una. Entonces, vamos a partir por voltaje de la carga, voltaje de la fuente. Esas dos, voltaje de la carga y voltaje de la fuente. ¿Cómo debiesen ser esas dos? ¿Cómo debería ser la figura que va a dar? Porque esto es lo que nos va a entregar como respuesta. Recuerden, Las mismas, profe. las mismas, ¿cierto? Porque tenemos el tiempo y debería ser y deberían estar perfectamente superpuestas. La única razón por la que no nos dé eso es que quedó algún alambre mal conectado y nos va a dar 0 una. Así que veamos de inmediato. Entonces ahí tenemos las dos que queremos mostrar, colocamos OK. Vamos a maximizar eso y vemos esto. Entonces ahí dice voltaje de la fuente, está en rojo. O sea, voltaje de la carga, disculpen, voltaje de la fuente en azul. Y si se fijan, coinciden 100% y ahí tenemos cómo se van comportando en el tiempo. Nosotros, ¿cuánto le dijimos al tiempo total de la simulación? 40 milisegundos. Ahí está bajito, 40 milisegundos. Están los 40 milisegundos de la simulación. Y dijimos que la amplitud de la señal eran, ahí, ¿cierto? El total time son 40 milisegundos. Y dijimos que la amplitud eran 141 volts. Entonces, si se fijan, ahí tenemos el total time, 40 milisegundos. ¿Cuánto demora un periodo? 20 milisegundos. ¿Y cuánto es la amplitud? Ahí está como aproximado, podríamos decir que es 141, bueno, pero lo podemos medir. Tenemos herramientas acá para poder medir. Entonces, tenemos arriba donde dice el menú medida, tenemos también línea de medición. Y podemos ver estas líneas y ahí donde dice medida. También puedo generar esto. ¿Se fue a negro la pantalla, profesor? Se fue a negro. Ahí sí, Por acá no. era mí entonces. Sorry, perdón. Ya. Entonces, mira, para medir aquí hay múltiples formas. La más simple sería que nos fuéramos, por ejemplo, a medición y coloquemos medir. Ahí aparece una serie de cosas y aparecen estas barritas. Que podemos ir moviendo, pero es un poco más enredado. Entonces, para sacarla o mostrarla, ese es el botón. Ahí aparecen 1, 2, 3. Lo otro es que vamos a análisis y le digamos que queremos medir, por ejemplo. Ahora yo aquí marqué muchas cosas, así que lo voy a ir desmarcando para que vaya quedando más simple. Entonces acá tenemos como el movimiento de los ejes que están, ahí tiene el eje 1 y el eje 2. Fíjense, cuando movemos este eje, se va moviendo el eje 1 y nos da 2 coordenadas y se va moviendo exactamente por la curva.
va navegando sobre la curva del eje 1 y el eje 2 está haciendo lo mismo. Está navegando sobre la curva. ¿Qué nos está dando ahí? Los valores de tiempo. El -3 son milisegundos. Los valores de voltaje de la carga y los valores de voltaje de la fuente, que son exactamente iguales. Y acá nos dice 1,37 por 10 elevado a 2, o sea, por 100. Serían 137 en ese punto. Y en el punto máximo es ahí aproximadamente los 141 que nosotros ingresamos. De hecho, si fijan, hay un error. No es exactamente 141. Debiese ser 141, pero el computador, al hacer los cálculos matemáticos, hace un redondeo por ahí y se está comiendo algún nivel de decimales, pero para los efectos prácticos son 141. Lo otro que existe aquí es el triángulo, que significa delta o diferencia. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? X1 menos X2. Por ejemplo, ¿cómo podemos comprobar eso? Yo voy a colocar este justo ahí o lo más justo que pueda 0. Bueno, y dice, el X2 está casi en 0, dice 9,98 por exponente menos 3, o sea, serían 9 milésimas. Y el voltaje aquí, o sea, en el tiempo. Y el voltaje aquí dice que es 5,51 exponente menos 1. Y ahí nos está calculando el diferencial. En realidad está calculando X2 menos X1, porque nos dio negativo, que esto es casi 0. Sí, está calculando X2, el diferencial es X2 menos X1. Porque si yo resto 5,51 por 10 elevado a menos 1 menos 1,409 por 10 elevado a 2, ahí me da el signo negativo, pues ese poquitito. Ok, Ignacio. Eso de ahí es básicamente lo mismo, así que el resultado es casi igual. Entonces, con esto ahí podemos medir. Si quisiéramos medir más cosas, también lo podemos hacer. Acá donde dice análisis, podríamos, por ejemplo, medir el voltaje RMS. Y disculpen. El voltaje RMS, ¿se acuerdan cuando vimos? Era la fórmula voltaje efectivo, era la integral entre 0, por ejemplo, y 2pi de 1 sobre t, la raíz de 1 sobre t, por la integral de la función. Entonces, esa fórmula la calcula automáticamente, y esa es la fórmula del RMS. Y nos está entregando el valor ahí. Pero ojo con eso, porque para que entregue el valor RMS correcto, nosotros tenemos que colocar los dos cursores en un periodo. Entonces, ¿cómo podríamos colocar un periodo? Ahí, por ejemplo, tenemos un cursor en 0 y el otro cursor cuando termina el periodo. Y ahí nos marca que el RMS es 9,99 por 10 elevado a 1. O sea, 99,95, prácticamente los 100 volts. Así que esta es una herramienta, podríamos decir, de alta precisión. Mide con
con muchas cifras significativas y nos permite hacer un seguimiento de, en este caso han sido un circuito muy simple y simplemente estamos viendo voltaje y voltaje de la fuente y voltaje de la carga. ¿Ya? Vamos a, ahí medimos los cursores, voltaje, etcétera. Lo cierro, si lo quiero abrir de nuevo, aprieto Measure nuevamente y aparece. Si quiero agregar más cosas a medir, me voy al lado donde dice Analysis y ahí podría yo colocar voltaje average, voltaje RMS o valor RMS, porque en este caso es voltaje, pero si fuera corriente sería corriente RMS, corriente average, factor de potencia, potencia aparente, potencia activa, etcétera. Pero por el momento me interesa que dejemos el valor RMS, que es el que vamos a utilizar nosotros. Y gráficamente podemos medir el valor peak situándonos en el punto correspondiente. Ahí también lo podemos buscar así más simple. Podemos poner ahí ahí tienen esas opciones de cursores para que vayan iterando. Lo que vamos a agregar ahora es la corriente. Entonces tenemos varias formas de hacerlo. De la forma más simple es que hagamos al lado donde dice X y donde dice Y, tenemos agregar o borrar curvas. Cuando apretamos acá, volvemos a la pantalla inicial. Esa que está ahí. Y ahora podríamos agregar la corriente. Corriente de entrada, corriente de salida. Las vamos a agregar. Ok. Ahí están. Aquí tenemos los valores, los colores. Los podemos cambiar también. Ahí ese, creo que está un poquito fuerte para verlo. Ahí, por ejemplo. Ahora, aquí tenemos un problema para verlo. Es que el voltaje es mucho más grande que la corriente. Entonces, cuando hacemos este gráfico, como que se nos pierde la corriente. Se fijan que es muy pequeña en comparación con el voltaje. Porque claro, si nosotros hacemos ahora los cálculos manualmente, tenemos voltaje de la fuente efectivo es 100 volts. Es el voltaje efectivo. Y por ley de Ohm sabemos que la corriente va a ser igual a voltaje partido por resistencia. Entonces, voltaje 100 volt, resistencia 100 ohm, corriente 1 ampere. Entonces estamos graficando algo que vale 100 contra algo que vale, este vale 100 y este vale 1. Por eso es que cuando los vemos, se ven así. Pero si vemos la magnitud de acá, corresponde. Porque aquí dice 1 por 39, por ejemplo, el voltaje de la fuente. 1,39 exponente 2. De nuevo, sería 1,39 por 10 elevado a 42%. 1 por 10 elevado a 2. Eso es por 1 por 10 elevado a 2. Y el otro es 1,39 por 1 por 10 elevado a 0. Y todo 1 elevado a 0 es 1, entonces este vale 1,39 amperes, 1,39 volt. Pero recordemos que esos valores los están midiendo como peak.
en el punto donde está midiendo. No son RMS, los valores RMS efectivos son los que están en esa parte del... que son los valores que nosotros mediríamos si tuviéramos un instrumento. Si esta misma experiencia la estuviéramos haciendo en el laboratorio, con el instrumento estaríamos midiendo o RMS o lo que nos indicaba acá. También hay instrumentos que miden el valor average. Pero para el average tenemos que situarnos bien en los puntos que correspondan. Así que por el momento vamos a dejar fuera el average, vamos a usar el instrumento RMS. Entonces, ¿podemos hacer que la visualización sea mejor? Ahí le envié la imagen por el... ¿cómo se llama? Por el, por el chat. ¿Podemos hacer que la visualización sea mejor? Sí, podemos hacerlo. Vamos a borrar todo eso de ahí. Entonces, vamos a volver a agregar o borrar curva. Y fíjense lo que vamos a hacer. Para solamente ver la corriente ahora, voy a borrar los dos voltajes y OK. Y ahora estamos solamente viendo corriente de entrada, corriente de salida. Se fija que son exactamente iguales, pero están, mientras que una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Están opuestas. Claro, eso nosotros en electricidad decimos que están opuestas o que hay un desfase, están desfasadas. En justamente 180 grados, o podríamos decir matemáticamente que tomamos los mismos valores. Si este vale 5, este vale menos 5. Si este vale 10, este vale menos 10. O están 180 o está por menos 1. Eso significa. ¿Y eso por qué se debe? Porque cuando colocamos el instrumento, vamos a volver al circuito, cuando colocamos el instrumento, nosotros sabíamos que la corriente se comporta de esta forma, ¿cierto? Acuérdense del agua. El agua va a salir aquí, va a salir, va a pasar aquí y va a seguir ese camino. No va a salir de la llave del estanque, va a salir del estanque hacia la válvula. Entonces, como sale así, para que el amperímetro mida bien, habíamos dicho que tiene que quedar la corriente entrando al punto. Entonces, por eso que la I de entrada nos marcó así, bien, pero la I de salida, la corriente no nos quedó entrando por el punto, nos quedó entrando por el no punto. Y como entró por el no punto, midió lo mismo, pero lo midió al revés. Y ahí están los 180 grados de diferencia. Y es porque en un instrumento lo conectamos midiendo así. Y el otro instrumento lo conectamos midiendo al revés. Este sería el amperímetro de in y este sería el amperímetro de... Por eso es que quedaron midiendo mal. Pero lo que miden mal es solamente la forma de onda, pero el valor RMS lo miden bien. Si nosotros vemos cuánto miden los valores, fíjense que el valor RMS, como es valor en la raíz cuadrada del valor al cuadrado, al fin y al cabo, como es el cuadrado, si es positivo o negativo, positivo con positivo, positivo, negativo con negativo, positivo. Cuando calculamos el RMS, no tenemos el problema de que los instrumentos nos vayan a marcar negativos en corriente alterna. Pero si queremos ver la forma de onda, sí tenemos que conectarlo adecuadamente. Eso sería con un osciloscopio, por ejemplo. Lo que estamos viendo acá, estamos viendo las señales, haciendo el símil, que este sería un osciloscopio, que lo que hace es que grafica las señales en el tiempo. Entonces, en ese símil, sí hay que conectarlo adecuadamente, pero para el cálculo del voltaje RMS, es que no hay ningún problema. Imagínense que nosotros tuviéramos que estar, porque esto está cambiando en el tiempo, entonces, que uno tuviese que estar ahí con el instrumento, lo conecta de una forma, le da negativo, le conecta al otro lado, le da positivo. Ah, ya, mido de esta forma.
Entonces sería súper incómodo y bueno, no funcionan así los instrumentos cuando queremos medir voltaje. Simplemente usted toma los dos puntos, conecta y puede medir el voltaje sin problema. Volvemos acá. Vamos a colocar ahora, por ejemplo, removemos todo. Voy a colocar voltaje de la carga, de la fuente, no, voltaje en la carga y corriente en la carga. Es que sería la salida o la entrada. De nuevo, el azul, la corriente es muy chico. Entonces acá, este programa tiene este truco, que nosotros sabemos que la corriente, por los cálculos que hicimos, es 100 veces más chica que el voltaje. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir, ¿sabe qué? La corriente de entrada la voy a colocar aquí abajo. Fíjense que apreté esa flecha y la posicioné aquí abajo. Y la voy a amplificar. La voy a amplificar, por ejemplo, por 50. Y ahora la voy a agregar. Entonces, generé una curva que es el voltaje de la carga, que es la curva roja, y la curva azul, que era la corriente de entrada, la multipliqué por 50. ¿Para qué? Para poder verla más grande en el gráfico. Ahora tengo que acordarme que los valores que me está entregando el software, al final tendría que dividirlo por 50, ¿no? Pero lo que hice al hacer esto es poder ver las formas de onda más parecidas. Y ahí se puede apreciar que siguen, si la multiplico las 2 por 100 inclusive, lo puedo hacer. Voy a removerla. En vez de 50, la voy a multiplicar por 100. Ahí de nuevo se ve que son exactamente iguales, porque claro, la corriente dijimos que era el voltaje partido por resistencia. Y como la resistencia es 100, si amplifico por 100, me da que son exactamente lo mismo. Vamos a amplificarla por 50. O por 10. No, por 50. Ahí está. ¿Se fijan? Voltaje en la carga. Ahí están los 100 volts. Vamos a verlos de nuevo. Analyzer. RMS. Recuerden, si queremos ver bien el RMS, hay que medir un periodo completo. Vamos a colocarlo desde 0 hasta donde se acaba el periodo, hasta 20 aproximadamente. Hay alguna diferencia ahí y ahí nos está marcando que el voltaje en la carga son prácticamente 100 volts y que la corriente de entrada nos está marcando 50, pero como lo multiplicamos por 50, nos está marcando 1 ampere. Y lo otro interesante es que aquí el voltaje y la corriente están en fase. ¿Qué significa que están en fase? Que pasan por el mismo punto en 0. Aquí va el voltaje, nace aquí, sube, baja y llega acá. Y la corriente, que aunque es más pequeña, va en el mismo punto, sigue el camino, que en este caso es 100 veces más pequeño, llega aquí, baja y llega acá. Si eso lo llevásemos al diagrama fasorial, significaría que aquí estaría el voltaje de la carga en el ángulo 0, porque parte justo en 0, y que la corriente en la carga estaría aquí. O sea, esta sería la corriente. La diferencia entre las flechas debería ser, si esta vale 100, esta vale 1 en largo. Y eso cuando lo hacemos girar, se descompone en estas formas de ondas sinusoidales. Aquí está en representación fasorial y aquí en representación en el tiempo como una función sinusoidal. ¿Consultas?
Para cuando les dé la tarea con esto van a sufrir, pero bueno, así es la vida, ¿no? Ya venimos sufriendo del sábado y el martes, ¿no? Para guardar los archivos, una vez que ya han terminado, por ejemplo, supongamos que esta fuera una tarea y usted me lo tiene que enviar, tarea de calcular de algún circuito. Entonces nos vamos a File, bueno, Save Project. Aquí le voy a colocar el nombre. Ejemplo, clase 15 octubre. Guardar. Ahí quedó. Está guardado. Si queremos ver a dónde lo está guardando, bueno, eso lo podemos buscar en la ruta automática, la genera sola en una carpeta, pero en este caso, una vez que usted va a Save Project o simplemente va abajo donde dice Save, lo va a poder dar una ruta o guardar como Save As. Y aquí en Save As ya está guardado el proyecto completo, como lo colocamos, y dice ejemplo clase 15 de octubre, y usted podría definir la ruta a donde quiere guardar el archivo. En este caso yo lo tengo ahí en mi carpeta de las clases y la clase que corresponde a ustedes. La voy a reemplazar. Pero vamos a abrir algún ejemplo. Déjame ver dónde están los ejemplos del PC. Entonces, por ejemplo, no sé si hay alguno de transformadores, ¿no? Hay Smart Control, sistema resonante, energía renovable, baterías tenemos también, se pueden ver sistemas de carga de batería, súper completo, pero me interesa la parte de accionamientos de motor, que no sé si con la versión demo esta lo vamos a poder utilizar. No, yo creo que no se va a poder más. Por la cantidad de puntos que tiene. Aquí hay una simulación simple, creo que esta sí la va a correr. Acá estamos simulando esto que ya a modo de información general, ¿no? Pero más adelante le va a tocar a ustedes hacer algo así, pero pueden partir del ejemplo, así que no me... Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos modelado ahí es un puro componente y una fuente de tensión alterna trifásica. O sea, tenemos modelado la red. Aquí dice voltaje línea a línea, 220 volts. Dice frecuencia 60, lo vamos a bajar a 50. Podríamos mostrar eso. O el voltaje. Después tenemos aquí, está modelado el cable, por ejemplo. El cable que va desde la fuente hacia el motor. Acá tenemos modelado un motor con los parámetros circuitales, que los vamos a ver también más adelante, la resistencia del estator, la inductancia del estator, la resistencia del rotor, la inductancia del rotor, la inductancia magnetizante, el número de polo, el momento de inercia. O sea, es una simulación bien completa con los datos bien reales del motor. Después acá tenemos un sensor de velocidad. Acá tenemos un sensor de torque, que lo moví, a ver si puede volver atrás. Ahí, un sensor de torque. Y acá tenemos una carga mecánica. En este caso es de potencia constante, que podría ser, por ejemplo, una correa transportadora. Y vamos a ver si se puede simular. El control de simulación, yo creo que vamos a ver si aguanta. De nuevo, simulación. Y aquí podemos simular la corriente, por ejemplo.
Ahí nos está mostrando qué pasa con la corriente cuando el motor arranca. El motor parte con una alta corriente, mientras que va venciendo en inercia, va disminuyendo el deslizamiento, hasta que el motor después arranque y queda con su corriente nominal. También podríamos agregar la velocidad mecánica, N. Fijan, el motor está detenido, el motor avanza, acelera, y mientras que está acelerando, su corriente va disminuyendo. También podemos ver qué pasa con el torque. En este caso, el torque en un principio, ¿se fijan? Está como, aquí nos genera el problema de que la curva de torque no nos vemos. Entonces, para poder ver por lo menos el efecto, la vamos a remover y la voy a multiplicar por 10. Y la vamos a agregar. Ahí está. Entonces podemos ver que en un principio el motor está detenido, tiene que ejercer la carga mecánica un gran torque sobre el motor, y después el torque va bajando hasta que se estabiliza en su valor nominal. Así que aquí podemos ver fenómenos bien interesantes desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista físico, lo que es la aceleración de una máquina, y desde el punto de vista mecánico también. Inclusive podemos agregar instrumentos, ver potencia, ver hasta, no sé si este modelo ya incorpora también modelos térmicos, así que permite hacer simulaciones bien completas de distintos parámetros. Y esta está lista, simplemente correr la simulación, cambiar los datos, por ejemplo, podríamos agregar mayor carga. Aquí dice que el torque máximo es 30. Vamos a hacer, ¿qué pasa si el torque es 50? ¿Será capaz este motor de arrancar? Vamos a volver a correr la simulación. Corriente, torque, velocidad. Sí, fue capaz de arrancar con hasta la velocidad del motor. No está la velocidad, pero llegó a 1000. Vamos a ser exagerados. Bueno, le pusimos un torque exageradamente alto. El tiempo que está simulando ahora, en todo el tiempo, en realidad no le colocó 1000 de torque, le coloqué 100 de torque. No fue capaz de arrancar el motor. Fíjense que la corriente está alta, la velocidad va tratando de avanzar, pero no va a llegar a avanzar mucho. Aquí el tiempo de la simulación es muy pequeño, no sé si podemos colocar 2 segundos, a ver si se la puede esto. Y voy a bajar a 4. Sí, todavía se la pudo el motor, es un motor bastante potente. Pero fíjense, le costó arrancar, estaba como detenido el motor y de repente aceleró. Eso físicamente, si tuviésemos esta experiencia en el laboratorio, veríamos que al principio el motor, inclusive si se fijan aquí la velocidad como que está variando sinusoidalmente, eso serían vibraciones. Estaría el motor como vibrando al principio y de repente se dispararía y partiría acelerando bruscamente. Y la corriente también sería máxima y después baja el valor nominal. Entonces ahí estamos casi en un punto de saturación y el motor ya después no sería capaz de partir. Y asimismo también podemos hacer análisis de los transformadores y de varios otros fenómenos que nos vamos a orientar justamente a lo que nos interesa a nosotros: qué pasa si cargamos mucho un motor, qué pasa con la corriente, cuánto se daña, y llevando esto hacia mediciones o datos que nos sirvan para determinar el estado de funcionamiento o de mantenimiento de máquinas. Ya, bueno, siendo las 9, voy a dejar hasta acá la sesión. En el aula voy a dejar el ejemplo que hicimos hoy día, el proyecto, para que ustedes lo puedan descargar. Para descargar el proyecto, bueno, File Open, ¿sí? Y buscan el archivo. Se fija, aquí tiene distintos tipos de archivos y ahí tendrían que, en este caso,
el proyecto que les voy a subir, este está de ejemplo, pero el anterior acá queda guardado como en esta librería, en el Project View. Van quedando los últimos elementos que fuimos generando, inclusive van quedando grabados las gráficas que estuvimos viendo. Así que para un informe esto está espectacular. Ahora también estas gráficas se pueden exportar y se pueden llevar a Excel. Entonces en Excel también se pueden generar cálculos a partir de estos mismos datos. Ahí tenemos metafile folder, lo podemos llevar y después nos podemos llevar los puntos, datos punto por punto, valores en el tiempo. Ya. Ahora sí, voy a detener la grabación